Bueno, estamos en la arenisca. Si tenemos entonces que predominan los granos calcáreos, entonces hay que tener cuidado dependiendo del clima donde estemos trabajando también, ¿verdad? Pero esta es de las rocas más comunes y mejores para ser trabajadas de las sedimentarias en ingeniería. Tiene otros factores, el grado de fracturamiento. Grado de fracturamiento. Todas las fracturas de las rocas en una orientación, en dos orientaciones, en muchas orientaciones, poco densa, muy densa, todo eso puede ocurrir. Depende el trabajo de la tectónica de placas. La tectónica de placas es el que fractura todas las rocas en todo el planeta. Entonces, donde está hay mucho fracturamiento es porque había una zona donde hay intensidad. ¿Cómo trabajan las placas? No solo en las zonas de convergencia, el sitio de convergencia, lejos del sitio de convergencia también puede ser porque las ha fallado. Las fallas cuando se han movido, cuando se mueven, sea de movimiento vertical, lateral, lo que sea, fracturan mucho las rocas. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así sea grano de sílice, así sea el cemento silicio, así sea todo eso, si está buena, pero si está polifracturada, hay que tener cuidado. Entonces hay que estudiar el fracturamiento, densidad, orientaciones, todo eso hay que estudiarlo, ¿ok? Para poder determinar el comportamiento ante una obra de ingeniería que usted vaya a instalar allí. ¿Ok? Bien. Veo que hoy no han hecho ninguna pregunta. Estratos de areniscas. Yo les había hablado ayer un poquito, que se me había presentado una imagen parecida a esta, de la interestratificación entre arenisca y lutitas. La arenisca, mírenla. Y le dije que formaba cornisas salientes, o sea, formas salientes, porque como resiste tanto a la meteorización, no se degrada, no se va y queda como roca original, mientras que el estrato que está arriba o abajo se ha meteorizado y forma entrantes, entrantes salientes, entrantes salientes, salientes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene que ver el comportamiento de la arenisca en estos casos? Si no está fracturada, está maciza, mire, cualquier cosa que usted necesite de ingeniería puede fundarla. Por ejemplo, cuando usted va a poner en un talud que tiende a caerse, entonces tiene que revestirlo. Como vamos a ver revestimientos de eso en la carretera que vamos hacia el Vigía, tiene que revestirlo y tiene que meterle anclajes. Anclajes son como unas extensiones metálicas que usted mete a profundidad, a profundidad. ¿A qué profundidad? Porque primero se hacen perforaciones con maquinaria adecuada para eso, para ver a qué profundidad se encuentra la roca que ya no tiene fracturas, está maciza. A esas profundidades se meten los anclajes para evitar que los materiales del talud se caigan, se estabilizan los taludes con eso. Y las rocas areniscas que no estén fracturadas son las mejores para anclar allí los elementos esos, los anclajes, para fundar los anclajes. Eh, si ustedes saben algo de toros, de la tauromaquia de toros, corridas de toros, ven que hay banderilleros y los banderilleros le ponen las banderillas a los toros. La punta de esa banderilla está diseñada de manera que entra hacia el cuerpo del toro y no sale. Muchas de esas anclajes que se ponen en las rocas tienen ese mismo diseño. Funden la roca de manera que no salgan otra vez, se quedan allá prensados y no salgan. No es el único diseño, pero es uno muy efectivo. Entonces, si hay necesario revestir esto para que no se siga cayendo estos materiales que están aquí abajo, mire, estos materiales que están aquí abajo, entonces los anclajes deben ir sobre los estratos de arenisca y no sobre los estratos de lutita, que ya les dije que son muy laminares. Mira, aquí se ven muy laminares. ¿Ok? Bien. ¿Alguien que me diga qué dice aquí? ¿Alguien que me diga qué dice aquí? Arenisca, Arenisca, argolla, ardosa, cemento cemento, de feldespato. Arcosa, cemento de feldespato.
La arcosa es un tipo de arenisca, un tipo de arenisca y tiene cemento de feldespato. Ya eso de cemento del feldespato me da muchas lecturas. El feldespato es un material, es un mineral silicático, o sea, tiene sílice. Pero cuando le di los minerales, acuérdense que le dije que el comportamiento de los minerales y que el mejor era la sílice, el más duro es la sílice, pero el comportamiento de esa sílice depende también de con quién se junte, como se dice en criollo, si las malas juntas o las buenas juntas. O sea, si se une con otro elemento que es poco competente, se altera muy rápido, entonces ya ese silicato no es tan competente. Y el feldespato es uno de esos, es uno de esos. No está dentro de los incompetentes, pero sí está dentro de lo que es menos competente que la sílice pura, ¿verdad? Entonces, si tiene feldespato, hay que cuidarse un poquito en climas como el del Vigía, ¿verdad? Pero ya les dije, no son los más degradantes, pero es un tipo de arenisca. La arcosa es un tipo de arenisca, ¿ok? Estos tonos rojizos quiere decir que ya superficialmente está alterándose la roca, está alterándose. Óxidos de hierro que están apareciendo ahí. Cónchale, ayer vi un documental, pero lo vi en la televisión, porque me hubiera gustado grabarlo para pasárselo a ustedes. Yo no sabía eso. Unas islas del Pacífico, por allá bien lejos que andan del Océano Pacífico, bien lejos de acá y bien lejos de toda civilización. Este, hay una en los fondos marinos, en los fondos marinos, que está cerca de contactos de placas. Precisamente como están en contacto de placas, han habido en el pasado acciones volcánicas de emanación de lava hacia la superficie de la corteza, pero es fondo de océano, pero superficie de corteza. Y entonces se han mezclado muchos elementos químicos que traía esa y forman como unas bolitas tienen el tamaño como de una pelota de béisbol, muchas, y se han formado por miles de millones a lo largo de años resultan que son ricas, que si en hierro, que si en cobre, que si en oro, todos esos minerales que se utilizan hoy en día y que son valiosos y son sujetos a extracción por parte de minas, y hasta en los minerales raros, los nuevos, como el litio que se utiliza actualmente, y es una, y entonces han analizado en laboratorio varias peloticas de esas, y unas son más ricas en otras más ricas en otras, otras más ricas en otras, y todo proviene de la lava del interior. Y esa gente que había visto esas bolitas como estorbos, como turísticas, después de análisis de laboratorio se han dado cuenta que se extraen minerales de ahí que valen miles de millones de dólares. Y esa gente está más emocionada que el carrizo porque después que eran unas islas de gente pobrecita, ahora van a ser millonarios. Eso de curiosidad. Dije, concha, me hubiera gustado pasarle esto a mis estudiantes. Bien, aquí dice Grahuaca, arenisca de depósitos con turbidez de aguas profundas. Esto es de ambiente marino, de ambientes marinos, de ambientes marinos. Ya les dije que lo que hace revolver los agregados de los sedimentos que depositan los ríos cuando llegan a esos mares, este, son dos tipos de cosas. Las corrientes marinas, que son, ya les dije, ríos dentro de los mares, y el oleaje. Si ambas son muy suavecitas, lo que transportan es arena. Lo que quiere decir que también tenemos areniscas de origen marino, areniscas de origen de río, areniscas de origen de lago. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega un río a un lago? Y voy a inventar el lago de Maracaibo o el lago de Valencia, que son los dos cuerpos de lacustre que hay en Venezuela, naturales. Más grandes, porque chiquiticos tenemos como la laguna de Urao aquí en Lagunillas, ¿verdad? Bien, este, llega un río que solamente ha traído materiales finos desde donde nacen las montañas, ese río.
y va bajando con los materiales. Y había rocas que solamente aportaban era material fino. Cuando deposita esos materiales finos, que pueden ser mayoritariamente, cuando mucho grava, 3 centímetros de diámetro, 4 centímetros de diámetro, 2 centímetros de diámetro, cosas así. Cuando muy grueso, lo demás son arenas, limos y arcilla. Pues cuando llegan esos materiales, que el río deposita esos materiales en el lago, que es de aguas tranquilas, entonces lo más pesado que son las gravas logran irse un poquito más lejos y más al fondo, y de esa manera de más lejos más al fondo, menos lejos, menos fondo, menos lejos, menos fondo, menos lejos, menos fondo, y va agradando que hay sitios donde se deposita las arcillas, los limos, las arenas y las gravas. Esos tres tipos de diferenciaciones van dando lugar posteriormente a tipos de rocas distintas, conglomerados, si son las gravas, areniscas, las limolitas o las lutitas, si bien esos son de las arcillas. ¿Ok? Y también su utilidad, su seguridad para trabajar con ellos en ingeniería, también depende de los tipos de granos y el tipo de cemento. ¿Ok? Las limolitas, esto de gris, roja, y verde, eso son coloraciones que se dan o por descomposición o porque es rico en minerales de tal color, de tal color. Pero por tamaño de partículas, estas son las limolitas. Limolitas, ¿ok? Ya hechas rocas, ya hechas rocas. Y estos son estratos de limolitas. Estratos de limolitas. Este es un estrato de limolita. Uy, ¿cómo está aquí? Mira, estratificación cruzada, mire. Aquí está horizontal y aquí está inclinada. Se ve que han habido problemas. En la medida que se han depositado, han habido procesos fuera de lo normal en la medida que se han depositado. Eso permite reconstruir cómo fue que se fueron depositando esto. Ordenado, desordenado. Ocurrió un deslizamiento, no ocurrió deslizamiento, ocurrió un sismo, no ocurrió un sismo. Todo eso, estoy estudiando al detalle estas cosas, le permite a uno reconstruir todo el pasado de esto. Las lutitas, las lutitas. Póngale bien atención a esta roca. Las lutitas son grises. En la tonalidad del gris puede variar de gris claro a gris oscuro. Mientras más oscuro sea el gris, la lutita es más carbonácea. Contenido de carbones en las rocas le da inestabilidad, le da incompetencia. Por otro lado, como les dije que son de origen arcilloso y la estructura de la arcilla es laminar, entonces la roca tiende a ser laminar. Aquí se ve, mire, las láminas, se ven laminares, aquí se ven, son laminares. Y tienen la arcilla se descompone muy rápido en climas cálidos y húmedos. La arcilla tiende a descomponerse muy rápido. La arcilla dio origen a esta roca y cuando se descompone vuelve a ser arcilla nuevamente. Y es la de las rocas, de todas las rocas que existen, la que se descompone más rápido. Yo siempre les he contado una anécdota personal que tuve con esta lutita, porque a mí en el pasado me tocó hacer el estudio de ruta de la autopista Circunvalación Norte de Barquisimeto, Estado Lara, que ya hoy en día existe, esa autopista existe, son 21 kilómetros de largo y se hizo por donde yo les dije. Y y el clima de Barquisimeto es cálido y seco, se parece a estanques, el clima, no el relieve, el clima. Y el relieve al norte de Barquisimeto son de colinas muy bajas, muy bajas. Se ve que sí son bajas porque ha sido degradada a lo largo de los años geológicos por las reacciones climáticas. Y que antes eran colinas altas, ya son bajitas, de que han sido degradadas por la erosión. Bien, colinas muy bajas a planicies, entre las dos. Alternan colinas muy bajas y con planicies.
y yo tenía que definir por dónde pasar la autopista que garantizara estabilidad en el futuro, que no se fuera a hundir, que los taludes de corte no fueran a caerse. Y me encuentro con esta condenada Lutita ya. Me encuentro con ella y dije, concha, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago? Porque yo tenía experiencia que me había encontrado Lutita en el oriente de Venezuela, en climas más lluviosos, y eso estaba que no se podía ni siquiera un talud de 1 metro de alto porque se venía abajo. Y entonces dije, otra vez están condenada Lutita, estoy condenada a encontrármela en todos lados. ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Y por eso es que les digo y soy exigente con ustedes en estas cosas, porque ustedes van a tener que tomar decisiones cuando sean ingenieros. Ahorita tienen el profe que les puede tirar el dato, pero el día de mañana son ustedes solos los que tienen que tomar y son los responsables y tienen que firmar por esa responsabilidad. Y cuando ponen una firma, si metían la pata pueden ir hasta preso, pues yo tuve compañeros de trabajo que fueron presos por eso. ¿Ok? Bien, entonces me encuentro con ella. Vamos a ver, vamos a analizar esta condenada Lutita. Y estaba yo solo allá, yo solo. No tenía profe de ninguna que me diga, profe, dígame cómo es la vaina aquí. Pero primero que nada estudié el clima. Me fui por un organismo allá que se llama FUDECO, que tiene datos climáticos en la zona y era cálido y seco. Es una zona donde no llovía más de 300, 400 milímetros al año. Para darle una idea, en Mérida caen 1.600 milímetros de promedio al año en la ciudad, en los alrededores de la ciudad. Hablo de la ciudad, no del estado. Y allá creían 400 o menos milímetros al año, o sea, muy poco llueve, muy poco llueve. Bien, entonces dije, ya por ahí veo, me puse a analizarla y no tenían manchas rojizas, estaban totalmente, eran gris, y el gris era intermedio, ni era el más claro ni era el más oscuro. Concha, es poco carbonácea, ¿qué más hago? ¿Qué más tengo que verle a la condenada Lutita? Las laminaciones, ¿cuál, cómo estaban orientadas respecto a donde si yo iba a trazar? Estoy inventando que este es un relieve, si yo voy a trazar la carretera aquí por inventar algo. La carretera aquí, si estas capas están inclinadas hacia la carretera o están inclinadas contrario a la carretera, en sentido contrario. Y me encontré que la mayoría estaba horizontal, no había inclinación. Como estaba horizontal, no había inclinación, la gravedad no llamaba para que se deslizaran esas capas laminares muy, muy delgadas. Dije, por ahí está bien la cosa. Y me quedé pensando, me quedé pensando, me quedé pensando. Estuve haciendo trabajo de campo como 4 días ahí. Y el quinto día dije, me meto por ahí, me meto por ahí, asumo la responsabilidad. Pero entonces me puse a ver el relieve que había allí, colinas muy bajas, muy bajas. Entonces traté de llevar la vía donde fueran todavía más bajas posibles. Procuré que los taludes de corte no me fueran a quedar más de, cuando mucho, un par de metros de alto, 2 metros de alto, 2 metros de alto, entre 1 y 2 metros de alto, entre 1 y 2 metros de alto. Y me la jugué, y me la jugué. Pues miren, la autopista se hizo y hasta ahora yo no he recibido ninguna noticia, porque tengo familia allá viviendo en Barquisimeto y les había dicho, bien, para cuando pase por ahí me tiren el dato si se le está bajando la cosa ya. Nada, no, eso se mantiene bien, se mantiene bien. Entonces tomé la decisión y fue que hice, con todo y lo que yo les estoy diciendo, que la lutita es la más peligrosa de todas. Es el tipo de clima, las estructuras de la roca, las condiciones del sitio. Cada sitio hay que estudiarlo donde uno llegue. Usted está estudiando unas rocas en un sitio y llega a la conclusión de que sí puede cortar allí. Y 100 metros más adelante hay otro posible sitio dentro de la misma roca, pero son 100 metros más adelante. Ese otro sitio siguiente también tiene que estudiarlo. No, no puede extrapolar los datos de este sitio primero que estudió. Ah, bueno, hace 100 metros atrás yo estudié. Aquí la roca se debe comportar igual porque es la misma. No, señor. Estudie porque puede ser que ese 100 metros esté más cerca de un plano de falla, por lo tanto la roca está más fracturada, etcétera. Cada sitio hay que estudiarlo por separado, porque cada sitio tiene sus respuestas distintas. Esa es la anécdota que tengo yo con respecto a la lutita. Pero tengo muchísimas respecto a la lutita que cuidado con ella, cuidado con ella. Un clima como el del Vigía,
hacer una obra sobre lutita. Por cierto, les estoy dando, ahí está dando un seminario de carreteras y autopistas. Yo lo estoy dando. Y puse un ejemplo de del sitio de puente de Onia, que está echando broma desde hace como 3 años para acá. Ese sitio hay mucha lutita y es causante el 60-70% de las causas por las cuales ese puente se fue, este, es por la acción de la lutita allí. Y está un poquito yendo del Vigía hacia San Cristóbal. Zona cálida y húmeda, zona cálida y húmeda. Este, téngale cuidado a esa lutita, téngale cuidado. Bien, esta es la lutita. Fíjese que son láminas muy finas, la estratificación es muy fina. Esto es arenisca y aquí hay arenisca también. Predomina entonces aquí la lutita. Fíjense que no está vertical. Este talud no está vertical, está inclinado, mire. Y la lutita tiene dos problemas. No solo se descompone químicamente rápidamente en climas como el del Vigía. Usted construye algo en el Vigía, hace una explanación y queda un talud allí, para lo que sea. La lutita no se puede utilizar para mezcla ni con el asfalto ni con el concreto. Y usted va caminando hoy en día, ya le dije, en calles que están asfaltadas, y de pronto, como ya usted, póngale, cualquiera de ustedes ya se sabe de memoria cuál es la lutita, y dice, epa, pero esto está lleno de lutitas. Eso quiere decir que los ingenieros que construyeron, asfaltaron esa carretera, no cumplieron con las normas técnicas, tracalearon. Donde hay lutitas mezcladas con el asfalto es donde primero aparecen los famosos baches de las calles, baches o huecos de las calles, ¿ok? Porque se deterioran con suma facilidad. El problema de la lutita no solo descomposición química, el que le dije que es muy rápida, es que como es laminar y es arcilloso, así esté sana químicamente, o sea, que no se haya degradado, que esté sana, se disgrega con mucha facilidad de forma laminar, mucho. O sea que tanto química como mecánicamente la lutita no es confiable, no es confiable. Usted trabaja en el Vigía, por eso es que yo confié en Norte de Barquisimeto, porque están los estratos horizontales, porque si están un poquito inclinados hacia donde iba a quedar la carretera, autopista, perdón, esa empezaba, así estuviera sana, porque es un clima cálido y seco, entonces empezaba a disgregar mecánicamente muchas láminas hacia allá, hacia acá, hacia acá. Entonces confié en que están dispuestos de manera horizontal. Entonces les repito, no solo saber identificar las rocas. Si yo les hago un examen a ustedes, yo no les voy a preguntar a ustedes qué es una lutita. Olvídense de eso, jamás se lo preguntaré. Yo le voy a poner un caso específico de ingeniería con respecto a la lutita, a ver qué soluciones tendría usted allí. ¿Cuáles son las actividades que usted tomaría de iniciativa? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Porque esa es la forma como el ingeniero civil se va a enfrentar con la geología. No que sea muy docto en conocimientos teóricos de la lutita, sino qué hacer con ella. Y sobre todo en Venezuela, que estamos en climas cálidos y húmedos en promedio. En promedio hay excepciones, pero en promedio hay climas cálidos y húmedos. No es lo mismo, que es otra cosa, no es lo mismo una lutita que la hay en Canadá, que es un país templado, que hay lutitas, como las de aquí, que es una lutita aquí. Trabajes con más confianza en Canadá con la lutita que lo que trabaja en Venezuela con la lutita. ¿Ok? Bien. Y aquí hay estratos muy delgaditos, lutita arenisca. Si ya saben, fíjense, forma saliente siempre la arenisca, cornisas salientes. Y las entrantes porque se degrada con facilidad la lutita. Lutita arenisca, son estratificaciones finas. Lutita porque hubo un momento en que el depósito fue de pura arcilla, cesó ese depósito, hubo tiempo de calma en el cambio climático y después vino un tiempo de un poquito más de lluvia, un poquito más fuerte y logró transportar granos de arena y dio lugar a la arenisca.
hubo cambios en el ambiente climático y en posterior momento climático en que depositó otra vez puras arcillas. Así es como se van formando las rocas. Primero es de sedimentos y luego da origen a esto, que son las rocas, rocas sedimentarias. Y les vuelvo a repetir, el 75% de las rocas en la superficie terrestre donde el ingeniero trabaja son sedimentarias. ¿Ok? No se les olvide. Y la caliza. Acuérdese que hasta aquí son rocas de origen clástico, son rocas detríticas, se llaman de origen clástico, arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos. Entramos a las rocas que son de origen químico o bioquímico, y entre esas está la caliza. La caliza es muy clave en ella. Ya le dije que de la caliza, si es muy calcárea, de ahí es que se somete a procesos industriales y sale el cemento, el cemento. Ese es como la caliza, que es la originaria del cemento que se utiliza en construcción. Pero la caliza como roca, ya no para producir cemento, sino como roca. ¿Cómo es para trabajar la ingeniería? Ya les he dicho a ustedes que la calcita, que es los elementos más claros, de gris más claros, son calcáreos. Y esta caliza no es pura de calcárea, tiene otros minerales, los más oscuros son otros minerales. Que la identificación con nombre y apellido de cada mineral se manda para el laboratorio y en el laboratorio muchas veces se especifica que son. Pero por lo general los tonos oscuros tienden a haber magnesio, tiende a haber magnesio en ella. El magnesio es un degradante en climas cálidos y húmedos, es degradante, no es competente. Bien, pero también depende de eso. La caliza no es que se meteoriza, fíjense que aquí hay cierto deje de meteorización por los tonos ocre que tiene, tonos ocre, pero esto no pasa, y aquí un poquito también, no pasa de medio milímetro de espesor de roca meteorizada, porque pasa ese medio milímetro de espesor ya la roca está sana. Entonces, el problema con la caliza no es que se meteorice, porque es un poquito resistente a la meteorización o descomposición. Es la disolución en ambientes cálidos y húmedos por la presencia del agua, y no por tanto por el calor solar, sino el agua, hace que la calcita presente en la caliza se disuelva, y es lo que yo les dije que origina cavernas entre las cuales en Venezuela está la cueva del Guácharo, en el estado Monagas, que por disolución a lo largo de millones de años, disolución se ha disuelto, entonces como se disuelve, es transportada por las corrientes, las aguas que se percola desde la superficie a lo largo de las líneas de fractura de la roca, se pone en contacto con los planos de estratificación que si están horizontales, el agua circula de manera casi horizontal por esos planos de estratificación a lo largo de millones de años, va disolviendo y va formando túneles, tubos con espacio vacío porque la calcita disuelta la va evacuando de allí, la va sacando de allí, la va sacando de allí y va quedando túneles, y esas son las famosas cuevas del Guácharo que es muy turística en Venezuela. Y aquí en Mérida hay una micro cuevita en las afueras de La Azulita, del pueblo de La Azulita. Yo quería entrar ahí, pero tiene muchos murciélagos. Bien. Y entonces, este, el problema con esta señora. Cuando forma esos túneles, cuando forma esos túneles, por disolución a lo largo de muchos años, si ese túnel está bastante profundo respecto a la superficie donde hacemos vida de los seres humanos, no tiene mucho problema en la construcción de las obras que se van a construir. Si no es tanta la profundidad, o sea, es poco profundo, vamos a decir que entre el techo de la caverna esa, del hueco ese que quede, y la superficie, no habrá más de 2 metros de espesor. Quiere decir que el techo de la cueva está cerca de la superficie. Esos 2 metros. Esos 2 metros, con el tiempo, estoy inventando aquí que no fuera una roca caliza, sino que aquí fuera una superficie terrestre, aquí hacemos vida de los seres humanos, y la cueva estuviera aquí. Póngale que este espesor de esto que ve aquí fuera la cueva, y en este sentido. Y este espesor fuera el espesor del techo de la cueva. Este espesor,
pongamos que no tuviera más de 2 metros, por ahí, alrededor de 2 metros de espesor. El agua de lluvia de acá, es lo que, si la roca está fracturada con fracturas en este sentido, verticales, el agua de lluvia penetra por esa fractura, llega como las capas están horizontales, se deposita una capa horizontal, empieza a correr en este sentido y va formando la caverna, el túnel ese. Hay túneles de hasta 150 kilómetros en Brasil, en roca caliza. En roca caliza. Son de los túneles más largos que hasta ahora conseguidos en el planeta. Por pura disolución a lo largo de millones de años. Bien, quería ponerles esto porque es lo que tiene que ver con las obras de ingeniería. Cuando está muy poco espeso entre los techos del túnel y la superficie del terreno, empiezan a formarse unas microdepresiones, como voy a trazar aquí, mire. Así, una depresión aquí, adelante, otra depresioncita aquí, otra depresioncita aquí, otra, que está alineadas como está alineado el túnel. Quiere decir que esa depresión es porque se ha sentado el terreno, se ha sentado el terreno. Esas depresiones pueden tener pocos centímetros de diámetros. Algunas tienen hasta 1 metro, 2 metros de diámetro cuando mucho, pero por lo general no pasa de 50 centímetros de diámetro. Se llaman dolinas, dolinas. Cuando usted esté caminando por un terreno y vea que hay muchas dolinas alineadas, métase en la cabeza que debajo hay un microtúnel, que a lo mejor lo que tiene son centímetros nada más, pero hay un microtúnel. Microtúnel significa espacio vacío, que si usted instala una obra de ingeniería aquí un poquito pesada, el peso de la obra de ingeniería hace que, como es tan poco espeso esto, se hunda o se desplome en la galería esta, en el túnel. Y ha sucedido. En el seminario que di yo había dicho, yo había puesto ese caso porque en California, en California, en Estados Unidos, en San Francisco hicieron un edificio de una obra de ingeniería. Creo que tenía algo así como 5 pisos de altura, 5 pisos de altura. Pues un buen día de construido ese edificio, la base del edificio se desplomó y se hundió. Y lo que era el primer piso pasó a ser subterráneo, pasó a ser sótano, pasó a ser sótano. Y lo que era el segundo piso del edificio pasó a ser planta